Bien, queridos amigos, continuamos con Debate Jurídico, que es un aporte de la Academia Dominicana del Derecho a la Sociedad Dominicana. En el día de hoy continuamos con el doctor Radamés Corniel, quien es un experto en el tema del comercio electrónico y con quien hemos estado conversando. Radamés, tú hablabas hace un rato vamos a decir, del arbitraje electrónico. Se refería al hecho de que se está manejando, al menos en nombres, cuando hay conflictos de nombres, básicamente de los que se usan en la web, hay un arbitraje cibernético. Sí. O sea, y hablábamos de que la posibilidad, ¿cómo tú visualizas, o sea, lo mismo que acabas de plantear en el segmento anterior? Es una dinámica que crece a unos pasos geométricos, de un crecimiento, de la tecnología avanza y es imposible tú poner el derecho a caerle detrás. Entonces habrá que, en la necesidad, ¿cómo tú visualizas la competencia en materia de comercio electrónico? Tendrá que ser también ese ámbito. ¿Qué dice la doctrina mundial en ese sentido? ¿Hacia dónde se orienta? Los trabajos son verdaderamente infinitos de aporte doctrinario. Los enfoques en ocasiones son coincidentes, en muchos otros aspectos no lo son. Pero obviamente la literatura es muy rica. Por ejemplo, podemos encontrar la revista The Business Lawyer, de una publicación de Illinois, de la American Bar Association, o sea, del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, que es recurrente en el tratamiento del tema. Porque todo el mundo sabe la importancia, claro está, de cómo se manejan los códigos, cómo se manejan la jurisprudencia. En los países anglosajones, la adaptación del sistema jurídico al Internet es más lenta en la mayor parte de los países anglosajones, de la forma que en los países de legislación codificada como el nuestro o como el francés. Porque basta el legislador con establecer la norma correctiva o la norma de adaptación de la legislación ordinaria a la actividad en la red. El sistema de precedentes judiciales, que amerita, salvo escasas excepciones, pues toda una acumulación de opiniones que se van confirmando por cortes de cierto nivel y hasta la Suprema Corte de Justicia, que es un sistema integral, pues hace que el proceso sea más lento para ser asimilado de manera normativa. Y en eso están de acuerdo todos los tratadistas. Entonces, por ejemplo, uno no podría decir que uno podría digitalmente hacer una venta de un inmueble, porque nuestra legislación, tanto el Código Civil como la ley 108, dice que ese es un acto formal y escrito. Claro. Es un acto documentado. Hay que tener físicamente un papel suscrito por el que cede el derecho. Entonces, ahí no puede tener aplicación lo que ordinariamente sería un acto de traslación de un derecho de propiedad que es constitucional. Qué bueno que así sea. Exacto, para evitar las trampas, por un lado. Tampoco uno se imagina a nadie casándose por internet. Puede conocer la pareja, hacer la propuesta, los esponsales, pero no puede alguien en internet declararlos casados, porque es un acto tan solemne, la célula inicial de la sociedad, que es la familia, que no se puede hablar de que pueda ser impartida esa ceremonia por un ente desconocido, por una máquina. No, ¿verdad? porque además es un acto en derecho canónico para la configuración del matrimonio. Tienen una expresión de que debe ser rato y consumado. Exacto, exacto. O sea, no el elemento volitivo, Sí. Y la consumación del hecho material, ya que la, a anulación por la rota. Cuando falta uno de esos elementos,
Eso estoy hablando en el derecho canónico, Sí, sí, sí. que es mucho más complejo. Sí, que es más solemne y más estricto. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Tampoco uno puede pensar en un divorcio por internet o en una adopción por internet. Nada de esos actos formales de carácter civil pueden ser materia de un cruce No, no, de emails, no, claro. sino es un acto formal que los estados se reservan que sea ceremoniado por una autoridad reconocida e investida de esa facultad. No, es que la misma naturaleza de la instituta obliga también. No solamente que el Estado se lo reserva, porque pues la verdad es que, como decía el merengue, no por el DDD no se pueden hacer ciertas cosas, Así es. pero porque hay institutas de familia, como esa Sí. que tú estás citando, pero también que tienen que ver mucho con el estado civil de una nación que es el inventario del activo más importante de una nación, que es su recurso humano. Exactamente. O sea, que hay cosas que la naturaleza misma impedirá que el mundo cibernético sea muy invasivo. A menos que lleguemos a un desarrollo tal que podamos de manera absolutamente segura, evitar los fraudes. Por ejemplo, un área donde ha habido un gran progreso en la actividad del comercio electrónico, la actividad electrónica es, por ejemplo, el manejo de cuentas bancarias, transferencias, depósitos, retiros, ¿qué puedo decirte? Pagos de factura, todo eso ya es posible. Sí. Antes uno tenía que ir a la farmacia o a la casilla, ya uno lo hace desde un celular, usted ve los anuncios de Claro sobre el pago, del Popular, etcétera, Internet Banking. Todo eso es parte del progreso, pero en la medida en que ha ido creciendo la seguridad asociada Le vamos a pasar la factura al banco. Ah, sí. va pasando, en la medida en que van creciendo los mecanismos de prevención del fraude o de vulneración de los sistemas, es que van creciendo los servicios. Claro. Y todavía así se cifran en millones de dólares los fraudes que se cometen con tarjeta de crédito por la clonación, el robo de identidad, etcétera. Entonces, uno de los grandes temas, por ejemplo, que surgen ahora es sobre la propiedad de las bases de datos. Las bases de datos hoy día en el comercio de masa es uno de los activos más importantes. Sí. Aún que son los conflictos, por ejemplo, que se están sucediendo entre Google y Facebook, por ejemplo, que es un conflicto fundamental. Exacto. Además del cuestionamiento de los estados y de los mismos usuarios del sistema, hasta qué punto es invasivo de tu privacidad el hecho de que esos sitios pues usen tu información en el comercio. Exacto. Y todavía hay personas que le roban su identidad, usan su identidad para cometer fraude y no pueden salir del internet, siguen usando, transfiriéndose durante años el uso de su nombre y sus datos personales para hacer operaciones de crédito, para hacer operaciones falsas, para cometer delitos. Y eso todavía sigue siendo algo que es escabroso y peligroso. Pero, por ejemplo, en una parte sana de la actividad comercial, una base de datos que puede servir para un blanco de público para otra empresa, y una empresa que provee esa información le cede el uso, no le paga la información. ¿Quién es el dueño de los datos? O sea, de cientos o de miles de usuarios o de miles de personas cuyo prototipo ha sido preelegido por una serie de factores que tienen que ver con su posición económica, sus consumos, sus hábitos, que están en formularios que uno llena para fines determinados. No sé si usted ha visto que en ocasiones tú entras a uno de tus direcciones electrónicas y la máquina te dice buenos días, José Ricardo, o bienvenido, Radamés. O sea, la máquina sabe que tú estás ahí, pero tiene todos tus datos. No, y tiene tu historial. Te conté la experiencia que me pasó, porque es lo que me llama la atención de la historia que te hice en Finlandia. Si acceso con mi computadora, ellos identifican incluso mi equipo. Claro. Ellos saben cuál es el equipo con que habitualmente yo entro. Porque cuando entro con mi laptop no tuve problema. Me voy al club ejecutivo del hotel y ahí me preguntan. Sí, exacto. José Ricardo, ¿eres tú? O sea que saben cuál es el equipo con que tú habitualmente te conectas. Es cierto. Cada vez se preocupan más por evitar que hayan, inseguridad. Eso es importante. Sí. Pero en esencia, la forma en que se visualiza la solución de estos tipos de problemas es con la cooperación internacional. Es la única manera cuando hay
traspaso de frontera, cuando hay diversidad de leyes aplicables, cuando hay diversidad de jurisdicciones competentes que son concurrentes, porque una persona empieza por promover un artículo falso, digamos en un país asiático, y lo termina comprando un sudamericano o un norteamericano, pero pasa por el servidor que está en otro país y termina en ese otro país. ¿Cuál de las legislaciones es competente? El del servidor, donde se genera el anuncio, donde se genera el pago. Es decir, hay concurrencia de competencia porque hay puntos de contacto. Entonces, la única solución que va a haber a largo tiempo, es que en la medida se vayan complejizando los temas, los países sean conscientes, como ya hay iniciativas como la de la Haya, del 99, y hay muchas otras iniciativas de numerosos países, de expertos que se han reunido a establecer normas generales de prevención y de solución de conflictos. No solamente conflictos de leyes, porque concurran varias leyes. Un hecho que puede ser comercial aquí puede ser penal en otro país, y viceversa. Sino conflictos de jurisdicción y conflictos de leyes en el tiempo. Es decir, cuando el hecho ocurrió había una prohibición, pero ahora no la hay. Nosotros tenemos ahora una nueva ley de sociedades. Esta nueva ley de sociedades establece unos requisitos para una sociedad y para actividad. Bueno, antes no la había. Entonces, ¿qué ley se aplica? ¿La anterior que no existe o la nueva? ¿Quién la aplica? ¿No? Hasta ahora ha habido ciertas fallas, pero en las ocasiones en que ha habido violación a las leyes penales o ofensas de carácter, por ejemplo, a la minoridad, se toma la información de Internet, se busca el autor, actos terroristas, fraudes, se hace un tracking del origen del mensaje y se ubica a la persona dueña del ordenador o localizada en la dirección y se generan entonces las leyes complementarias del derecho común ordinario de cada país y se aplica la sanción correspondiente. Sí, que al final yo creo que eso es lo que hablábamos, que por suerte en ese mundo todo deja un rastro. Lo importante es la prevención. La prevención. Buena asesoría antes de aventurarse a las incertidumbres de Internet. Sí, bueno, Radamés, lamentablemente el tiempo en televisión es implacable, como en todo, pero donde más se expresa la tiranía es en la televisión, porque yo estoy seguro que los amigos televidentes están deseosos y se están haciendo preguntas que vamos a tener que responderle otro día. Con mucho gusto. Es decir que, lamentablemente, queridos amigos, no hay tiempo para más. Les agradecemos que nos hayan dispensado su atención y les invitamos para acompañarnos nuevamente el próximo sábado por Coral TV 39 en otra entrega de Debate Jurídico, donde tendremos otro invitado y temas interesantes para que aprendamos un poco del derecho. Recuerden que pueden seguir nuestros programas en nuestro canal Debate Jurídico en YouTube y esperamos que continuar contando con la dispensa de su atención. Muchas gracias y muy buenas noches.